salvo tengamos que ir a verlo a la unidad de cuidados intensivos o que nos avisen de su funeral. Lo esperamos aquí en la casa de Dios. Amén, en el lugar correcto. Gálatas capítulo número 2, versículo número 11. Estamos a las puertas, hermanos, de un nuevo año lleno de expectativa, lleno de muchas oportunidades. Capítulo 2, versículo 11. Nos vamos a poner de pie para leer la palabra. Y los simples, diga conmigo los simples. Los simples van a decir, un día más, un día menos. Un año más, un año menos. Pero realmente, hermano, psicológicamente es el inicio de un nuevo año. Es un nuevo calendario. Así que el año viene lleno de oportunidades, sueños, desafíos, anhelos. Recibámoslo de la mejor manera, hermanos, con ansias de dar y hacer lo mejor y de recibir lo mejor, ¿verdad? Son 365 nuevas oportunidades que Dios nos va a dar, si Él lo permite, así que entrémosle con ganas. ¿Sí, amén? Gloria al Señor. Gálatas 2, del 11 al 14, ¿lo tenemos? Yo he titulado el mensaje El Mil Máscaras. Así lo titulé, El Mil Máscaras. Le iba a poner el doble cara, pero el Mil Máscaras. ¿Sí, amén? Ya le explico. Dice así, 2 del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue, ¿qué dice? También arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad, por tu gracia, por un año que está a punto de terminar, porque hasta este día has sido fiel. Señor, ponemos en tus manos este servicio para que nos hables, para que, Señor, pueda glorificarte, enseñarnos. Te damos las gracias, Señor, por haber puesto en nuestro corazón el deseo de venir a tu casa en el último servicio de estudio bíblico de este año. Y que el próximo año, Señor, sea una de nuestras prioridades, aprender de tu palabra, aprender, mi Dios, de lo que tienes en las Escrituras para nuestra dirección. Te lo pedimos dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Aarón Rodríguez. Aarón Rodríguez nació un 15 de julio del año 1942. De profesión, luchador. O luchador profesional de profesión. En el ámbito, hermanos, de la lucha libre, es más bien conocido como el Mil Máscaras. Aarón Rodríguez, el Mil Máscaras. Y yo sé que usted ha oído, junto al santo, ¿recuerdan el santo? El enmascarado de plata. Y junto a Blue Demon, era o es considerado una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana. ¿Quién no recuerda una de esas movies? ¿Sí? El Santo y Blue Demon y el Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato. ¿Recuerdan? ¿Sí?
el santo y el mil máscaras contra los marcianos. Es curioso porque el personaje del mil máscaras surge o nace a raíz que el santo había tenido un problema de contrato con su promotor y Blue Demon se había lesionado. Entonces, ante eso, y para seguir grabando movies, de esas movies cómicas de terror y de lucha libre, nace el personaje de el Mil Máscaras. ¿Y qué era lo que hacía atractivo el personaje? ¿Qué cree que era lo que lo hacía atractivo? Aparte de su técnica para luchar. ¿Qué cree que hacía atractivo el personaje? Sus diferentes máscaras que él utilizaba. Él usaba diferentes máscaras en cada lucha. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué cree? Muchos de nosotros deberíamos de ser luchadores de profesión, porque tenemos diferentes máscaras. ¿Sí, amén? Yo no sé con qué máscara vino ahora, pero puedo asegurarle algo, que la máscara que andamos ahora no es la que muchos, bueno, aparte que está rasurada, no es, en muchos casos, la máscara que estaba en muchos hogares el 24 de diciembre. Era otra máscara. ¿Sí, amén? Y de eso está hablando Pablo en la porción que estamos leyendo. No del mil máscaras, indiscutiblemente. Pero Pablo está hablando de ¿qué? ¿De la doble moral o de la hipocresía? De eso está hablando Pablo. De la doble moral o la hipocresía. Y es que para los que anotan, en primer lugar, la hipocresía o la doble moral, la doble cara, número uno, no reconoce títulos. No reconoce títulos. No reconoce puestos. No reconoce grados. Vea por favor el capítulo 2, versículo número 11. ¿Y qué comienza diciendo? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. La hipocresía, la doble moral o la doble cara no reconoce títulos, posiciones, ni nombres. ¿Quién estaba de doble cara? ¿Quién? Pedro. Le explico el contexto histórico para que entendamos de qué está hablando la porción. Resulta que Pedro y Bernabé, Antioquía, en la ciudad de Antioquía, se había fundado una enorme iglesia, una iglesia de gran tamaño, pero en su mayoría la congregación era de personas gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, pastor? ¿O quiénes eran los gentiles? ¿Quién me ayuda? ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Quién eran los gentiles? ¿Perdón? Los que no conocían a Cristo. ¿Quién más? Los gentiles eran los que no eran judíos. Habían judíos, descendientes de Abraham, ¿sí, amén? Hebreos, israelitas, es lo mismo. Israelitas, hebreos, judíos, es lo mismo, que son el pueblo de Dios, amén. Y quien no era hebreo, quien no era israelita o quien no era judío, ¿qué era? Gentil. ¿Sí, amén? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasaba en Antioquía? Antioquía era una iglesia fundada de gran tamaño, pero en su mayoría estaba conformada por gentiles, personas que no eran judíos de nacimiento. ¿Y quiénes eran los pastores de la iglesia de Antioquía? Pablo y Bernabé. Pablo y
Bernabé. ¿A dónde estaba la otra iglesia de gran tamaño? Vaya al capítulo 2, versículo número 9. Y ahí encuentra la iglesia que estaba en Jerusalén, que era la capital del estado israelita o de la nación judía. Ahí estaba la otra gran iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes eran los pastores de la iglesia de Jerusalén? ¿Quiénes eran? Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan. Entonces tenemos los pastores de Jerusalén, que era Pedro, Cefas es Pedro, Jacobo y Juan. Y tenemos los pastores de la iglesia de Antioquía, que eran Pablo y Bernabé. A diferencia de la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, claro, la capital del pueblo judío, estaba conformada en su mayoría, por judíos. ¿Me está siguiendo la diferencia? Jerusalén, la capital del pueblo judío, estaba conformada la iglesia por su mayoría judíos. En Antioquía eran gentiles, gente no judía. Y resulta que Pedro, una de dos, o había sido invitado a la iglesia de Antioquía o él había llegado de visita. Pero Pedro es judío, descendiente judío, acostumbrado a hacer las cosas de los judíos. Y llega a una iglesia totalmente de gentiles. Gente que no hacía o no guardaba las cosas que él guardaba. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? El problema es que cuando Pedro llega, vuelva al versículo número 11, cuando Pedro llega a Antioquía, ¿qué tiene que hacer Pablo? Pablo tiene que resistirlo cara a cara. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Pedro era digno de llamar la atención. Era digno de llamar la atención. Y eso nos da el segundo punto. Y es que la hipocresía o la doble moral o la doble cara o cualquier falta, diga conmigo falta, en general, debe ser confrontada. ¿Sí, amén? No importa quién sea. Pablo está confrontando, Pablo está resistiendo, Pablo está llamándole la atención al mismo Pedro. Entonces, cuando hay una falta, hermano, no importa quién sea, aún si se molesta. ¿Me está siguiendo? Aún si es gran diezmador, aún si es fundador de la iglesia. ¿Me está siguiendo? Aún si es de los más cercanos del pastor. Y cuando digo cercano, no de amistad, cuando digo cercano, de los colaboradores que le apoyan. Debe de ser confrontado. Le guste o no le guste. Le parezca o no le parezca. El problema es que Pedro estaba teniendo un comportamiento que no era de acuerdo al evangelio. Y por esa razón Pablo tiene que reprenderlo, tiene que confrontarlo. ¿Y cuál era el problema? Se lo voy a resumir para que vayamos entendiendo. El problema es que cuando Pedro estaba con un grupo, actuaba ¿de qué manera? De una manera. Y cuando Pedro estaba con otro grupo, actuaba de otra manera. Y es que, en tercer lugar, la hipocresía es hermana de la incoherencia. La hipocresía es hermana de la incoherencia. La hipocresía, la doble moral o la doble cara es hermana ¿de qué? De la incoherencia. ¿Por qué razón? Porque no actuamos de manera coherente a donde estamos, sino que nos acomodamos. Ve el versículo número 12. Y ahí da la razón Pablo. Pues dice, antes que se fuera para su casa, cuando estaba en compañía de los hermanos en la iglesia,
Pedro estaba comportándose como se comportan los hermanos de la iglesia. ¿Sí, amén? Pero no de esta iglesia, de otra iglesia. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿a dónde estaba Jacobo, iglesia? ¿De dónde era pastor Jacobo? De la iglesia de Jerusalén. Antes que de Jerusalén mandaran a otros hermanos que eran judíos, Pedro estaba comportándose de una manera, comía con los gentiles. Pedro estaba compartiendo con los gentiles. ¿Y cuál era el problema, hermano? Los gentiles, para comenzar, hermano, los gentiles comían cerdo, chuletas asadas, yuca con fritada, con moronga, pupusas de chicharrón. En serio, ellos eran gentiles. Ellos no tenían problema con la comida. Ellos comían animales que para los judíos en el Antiguo Testamento les estaba prohibido comer, porque eran animales inmundos. Pero ¿a dónde le dije? En el Antiguo Testamento. Cuando viene Cristo, rompe esas costumbres, porque el hombre ya no se congracia con Dios por no comer cerdo, sino el hombre vuelve en amistad con Dios porque Cristo lo reconcilió. ¿Me está siguiendo? Sí, amén. Los judíos pretendían estar en amistad con Dios absteniéndose, evitando comer ciertas cosas. Cristo rompe eso y a través de su sacrificio nos vuelve ¿qué? En amistad con Él. Entonces, cuando Pedro está con los hermanos gentiles, en serio le digo, Pedro comía cerdo. Pedro no guardaba el sábado. Pedro hacía todas las cosas que antes en el antiguo pacto le estaban prohibidas hacer. Ahí lo dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué dice? Comía con los gentiles. O sea, nosotros debemos de comportarnos como tal, no importa con quién estemos, hermano. No importa. No importa. Un creyente, hermanos, no debe de tener ¿qué? No debe tener doble cara. No debe tener doble máscara. O sea, usted no puede estar viniendo acá y cantando Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Y luego ir a bailar la cumbia campechana, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Es, ¿verdad? Campesana. O sea, aquí no puede estar cantando las alabanzas, hermano, de Marco Brunet y de Barak. Y allá ir a bailar con el hermano Aniceto Molina. No puede, hermano. No puede. No puede. No podemos actuar en la iglesia de una manera e ir a actuar a su casa de otra. No se puede. ¿Por qué no se convierten muchos familiares? Porque los hermanos o los familiares ven las máscaras que usamos. Ven que somos doble cara. Tenemos doble moral. Somos hipócritas. Y es dura la palabra, hermano. Y a mí me encanta el estudio bíblico. Si hay uno de los, para preparar mensajes que no me tengo que quebrar tanto la cabeza de andar pensando, ¿y de qué les voy a predicar? Ya les hablé del alumbramiento de tu bendición. Ya les hablé de la bendición. Ya les hablé que más que vencedores. ¿Y ahora de qué les hablo? No, y toca jalar la pita, Dios. ¿Y ahora de qué les predico?
Del carácter les voy a predicar ahora, Señor, del carácter. Vamos a hablar del enojo. Mira, es un quebradero de cabeza, aparte que de la lectura bíblica que usted va teniendo, salen los sermones, pero de igual manera es de preguntarle, Señor, ¿qué quiere tu pueblo? Pero en los estudios bíblicos, hermano, es facilísimo, porque a donde nos quedamos y donde sigue, de ahí tengo que predicar. Me gusta, no me gusta, le queda el sombrero a fulana, mengana, sutana, se resienta, hermano, ahí está y ahí toca, ¿y yo qué puedo hacer? Ahí toca. Gracias, mamá. Gloria al Señor. Ahora, esa es mi mamá. Traje porra. Ahora, le decía, no podemos actuar de una manera en la casa de Dios e ir y actuar de otra manera afuera. Por eso le mencionaba, la hipocresía, la doble cara o la doble moral es hermana de la incoherencia. Debemos de ser personas coherentes. Así como somos aquí, así somos afuera. ¿Y qué pasaba con Pedrito? Diga conmigo, Pedrito. ¿Cuántos Pedritos hay aquí esta noche? ¿Cuántas Pedritas? Pedritas. Ni uno, ¿verdad? No hay ni Pedros ni Pedrinas. ¿Sí, amén? Solo puros Pablos y Pablas. Aleluya. Entonces, ¿qué pasaba? Vuelvo al versículo número 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ahí está. Y a mí esa palabra siempre me preocupa. Pero, pastor, voy a llegar al culto. Me gustaría ir al culto. Pero, que viera que me cayó a la familia a la casa. Pero, pastor, yo quisiera servir en el año 2020 con toda la intención y el entusiasmo. Pero, yo quisiera ser un diezmador, yo quisiera ser un ofrendante, yo quisiera, hermano, de veras practicar la mayordomía. Y no le estoy pidiendo dinero, hermano. Pero, y ese pero siempre nos lleva por mal camino. Si yo estaba bien en mi matrimonio, yo estaba feliz en mi relación, yo estaba feliz con mi cónyuge, se cruzó él o ella en el camino. Bien venía mi niño a la iglesia, bien estaba perseverando. Allá anda rebotando él o ella. ¿Verdad que cuidado, pero, verdad? Sí, amén. Y Pedro no era la excepción. ¿Qué dice? Pero después que vinieron, y mire, se retraía. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y se apartaba. ¿Sí, amén? ¿Por qué? Tenía miedo de lo de la circuncisión. ¿Sabe de qué tenía miedo? Del que dirán. Tenía miedo del que dirán. ¿Sabe de qué tenía miedo? Y por eso mucho creyente no se afirma. Por eso mucho creyente no es radical. Porque tiene miedo de sentirse fuera del lugar, de no encajar. Y por eso es que no optamos por ponernos la máscara. Estamos con las nanis allá en la reunión y chabacanas, vulgares, doble sentido, mal habladas. Y nos reímos de los chistes. Ay, niña, usted. Pero se pone la máscara. Se pone la máscara. Y entonces Pedro, no era la excepción, tenía miedo de qué?
Tenía miedo de la presión de grupo. Tenía miedo de la presión de grupo. ¿Tenía miedo de qué? Tenía miedo de sentirse que no era igual que los demás. Y hermano, aquí somos radicales, hermano. Radicales. Yo le he enseñado la palabra radical, ¿verdad? ¿Qué es radical? Radical viene de qué? De raíz. Cuando estudiamos, yo no sé quiénes recuerdan que estudiamos aritmética, álgebra. Y vamos a ver, radicales. Entonces le ponían a sacarle la raíz cuadrada. Y qué dolor de cabeza la raíz cuadrada del binomio de cuadrados perfectos. Y que tenía que sacar el común y la raíz, elevarla al cuadrado y despejar el otro. Hermano, tremendo. ¿Sí recuerda? Radical viene de qué? De raíz. ¿Y la raíz significa qué? Está bien arraigado, valga redundancia, profundamente. ¿Cómo debemos de ser? Radicales, hermano. Radicales. Radicales. O sea, inmovibles. Que nuestras convicciones no se negocian. ¿Le guste? ¿A quien le guste? ¿Le parezca? ¿A quién? Dígame o no dígame. Me hablaba ayer mi jefe, fíjese. ¿Qué pasó vos? Me dijo. ¿Qué pasó vos? ¿Qué pasó vos? Hey, ¿qué onda? Le digo, ¿cómo estás? Aquí, mira, te he estado hablando, me dice. En serio, le digo. Pues me he visto el teléfono. Y ya empezamos a hablar. Y entonces, y siempre dispuesto, pues, ahí siempre le digo. Siempre. Y yo le digo, gracias, Dios mío. Gracias. Gracias. Porque el día que llegara a pasar algo, me permite hablar con tranquilidad, no depender de los diezmos de nadie. ¿Me está siguiendo? Porque media vez tenga manos y piernas, puedo hablar lo que Cristo me manda hablar y predicar lo que Dios quiere que predique. Y puedo valerme para trabajar. Y se lo digo en su cara. Eso me hace no estar comprometido con nadie. Porque a la final, si usted deja diezmar, usted pierde, no yo. Usted pierde la bendición, yo no. Usted diezma y ofrenda por usted y para usted, para ser bendecido, ¿o no? Ahora que la iglesia paga sus deudas, y, bueno, gloria a Dios. Pero radicales, hermano. ¿Y qué pasaba con Pedro? Que cuando llegaron los de Jerusalén, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Se empezó a retraer, es decir, empezó como a apartarse. Y no solo empezó a apartarse, sino que más hizo. Dice ahí, ¿empezó a qué? ¿Empezó a qué dice? Empezó a apartarse. Porque tenía miedo. Tenía miedo de ser diferente. Tenía miedo de no encajar. Tenía miedo de estar fuera o de sentirse fuera de lugar. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y nosotros a quién agradamos, hermano? ¿A los hombres o a Dios? Hello. Agradamos a Dios, hermano. Agradamos a Dios. Debemos de tener cuidado porque la hipocresía arrastra. La hipocresía arrastra. La doble moralidad arrastra. Y el tener doble cara arrastra. No me lo pregunte a mí. Léalo ahí en el versículo número 13. Y qué feo se mira a alguien simulando lo que no es. Porque usted es real sacerdocio, amén.
¿Sí, amén? Nació en santa, nació de nuevo, comprado con la sangre de Cristo. Sí, amén. Hijo de Dios. Sí, amén. Amén. Qué feo se ve un creyente simulando ser inconverso. Eso dice ahí. Y en su simulación, o sea que Pedro estaba como simulando lo que no era. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Cuídese de no ser arrastrado por otros. Usted está para jalar a su familia a la iglesia, no para que su familia lo jale para afuera. ¿Usted está para qué? Para que su familia se afirme en las cosas del Señor, en los caminos del Señor. No para que usted se acomode a la forma de pensar, de sentir y de creer del mundo. Así sean sus mismos padres, hermano. Sacaron a mi mamá ahora mis hijos. Y entonces la pasaron trayendo. Y me dicen, y no hay problema que falte, me dijeron, al culto ahora. Pues mira, le dije, el que duerme en mi casa va a la iglesia, le dije. Si no, en serio. Y ahí está, en serio, hermano. Ahí venía corriendo. Yo no sé de dónde la traen, no he platicado con ella. Lo que sí sé es que de donde estuvieran, tuvieron que traerla a la iglesia. Esa es mi mamá, gloria a Dios. Nosotros estamos para convertirlos de sus malos caminos, no para que nosotros nos convirtamos a los malos caminos de ellos. ¿Y qué pasaba acá? Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Ahora ve hasta dónde llevó la situación. De tal manera que aún quien dice, ¿y quién era Bernabé, hermanos? ¿Qué cargo ocupaba Bernabé? Bernabé junto a Pablo eran los pastores ¿de dónde? De Antioquía. O sea que la doble cara, la doble moralidad de Pedro arrastró hasta el mismo pastor de Antioquía, hasta el mismo líder, Bernabé. Cuídese de que no lo arrastren los demás hacia su estilo de vida. Usted tiene que arrastrarlos para adentro. Y entonces viene Bernabé, y yo me imagino el cuadro, fíjese como que Bernabé estaba con Pedro, ¿verdad? Y estaban en la mesa de los gentiles, porque acuérdese que la iglesia primitiva, antes de la Santa Cena, tenían diga conmigo, ágape. Ágape. Entonces lo que hacía la iglesia primitiva era que antes de celebrar la Santa Cena, tenían un ágape como nosotros lo tenemos y ellos comían, departían. La Santa Cena se degeneró porque en esas comidas empezaron a comer demasiado, empezaron a cruzar la Santa Cena con la comilona y después ya no se entendía qué pasaba. Pero lo que pasaba allí supuestamente es que habían dos mesas. Estaba la mesa de los judíos, donde no había nada de cerdo, donde no habían cosas que ellos no comían, y estaba la mesa de los gentiles, que ellos, hermanos, como le dije, chuletas ahumadas, pupusas de chicharrón, ¿qué más le dije? Yuca con fritada y con moronga, vigorón, así se llama, hermana Tania. Ahí está, vigorón, y se daban de galán. Entonces, claro, Pedro y Bernabé, ¿dónde estaban? Con toda la mara comiendo, pues, ¿verdad? Pues, dos de chicharrón, le decía, ¿verdad? Pero cuando llegaron los demás, con disimulo, Pedro empezó a ¿qué?
a pasarse para la otra mesa, donde no habían pupusas, eran veganos. ¿Y qué pasó con Bernabé? Poco a poco también fue arrastrado. Ahora, ojo, Pablo, que estaba echándose el rollo. Por eso en el versículo primero que leímos, ahora entiende, vamos a entender en el versículo 11, ¿qué hizo Pablo? Tuvo que resistirlo cara a cara. ¿Qué está haciendo? No el pastor, hermanos. ¿Qué está haciendo el Señor esta noche? Porque, óigame, no hay excepciones. Si yo no me cuido, si yo me descuido, más hoy que ha venido mi mamá de mala influencia, tengo que cuidarme. ¿Sí, amén? Tengo que cuidarme. Porque si no me cuido, de repente estamos en un hogar, en la familia de otro. De repente están poniendo el año viejo, faltan 5 para las 12, el burrito sabanero. ¿Sí? Y de repente estamos, ¿qué? Participando igual que ellos. Entonces Pablo le está confrontando. ¿Y qué pasa en el versículo 14? Y aquí vamos aterrizando. Aquí vamos aterrizando. ¿Cómo evitamos ser de doble cara? ¿Cómo evitamos ser mil máscaras? Sencillo, hermanos. Se evita viviendo lo que predicamos. Eso es todo. Se evita viviendo lo que predicamos. Ve el versículo 14. ¿Qué dice Pablo? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, se fue y se dirigió a Pedro. ¿Cómo se evita la doble moral? Se evita viviendo lo que predicamos. Se evita, oiga bien, poniendo en práctica lo que Dios nos enseña. Debemos de tener en mente que el saber la palabra y vivir la palabra no es lo mismo, hermanos. Saber la palabra y vivir la palabra son dos cosas diferentes. Muchos sabemos mucha Biblia. El diablo sabe Biblia. Recuerda en la tentación, le dijo el Señor, escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor en vano. Y el diablo le salió otra. Anda, tírate del pináculo del templo, tírate de la punta. Escrito está, le dijo el diablo, mandará a sus ángeles para guardarte. ¿Sabe Biblia el diablo? Pero la tergiversa. Y el Señor le dice, sí, pero tú me estás recitando la primera parte del Salmo. La segunda parte del Salmo dice, no tentarás al Señor, tu Dios, en vano. O sea, el enemigo también sabe Biblia. Una cosa es saber Biblia y otra cosa es ponerla en práctica. Y la manera como evitamos la doble moralidad o la doble cara es sabiéndola o conociéndola y viviéndola, practicándola. Por eso Pedro en el 14 le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a solas, en privado, la llamé aparte, lo llamé aparte. Dije a Pedro, delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea, si tú siendo judío vives como los gentiles, comes cerdo, no guardas el sábado, ya no estás sujeto a la ley, tú siendo judío, ¿por qué mandas a otros que no son judíos a vivir como si lo fuesen?
O sea, ve qué galán. Tú ya eres libre, porque Gálatas es la carta de la libertad. Tú eres libre en Cristo. Tú eres libre en Jesús, pero querés esclavizar a los demás. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Óyeme, vive de acuerdo a lo que predicas. ¿Sí, amén? Así como sabes Biblia, también ponla en práctica. Ahora, ¿cuál es el mensaje central esta noche, hermano? Sencillo. Porque no es fácil que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos ayude, que el Señor con su gran poder nos dé la convicción. ¿Para qué? Para que nos mantengamos al margen de las demás personas. No que no nos mezclemos, no que no nos relacionemos, sino que con nuestro testimonio los traigamos a los pies del Señor. Que no sean ellos los que nos arrastran a su forma de pensar. Que seamos nosotros con nuestro testimonio los que traigamos a este lado. Cierro con esto, hermano. Sin Cristo la situación está bien difícil. Bien difícil. Y lo más triste, hermanos, es que a veces la persona le está yendo de mal en peor, le está lloviendo sobre mojado, le está viniendo todas las cosas cuesta arriba, pero no quiere reconocer que Cristo es la respuesta. Y las personas, hermano, practican hasta abortos, contraen enfermedades graves por andar loqueando en la calle. Y sin embargo, no quieren reconocer que tienen necesidad de Jesús. A ellos se les perdona, se les entiende y se les comprende, porque la luz del Espíritu Santo no los ha iluminado. Pero nosotros, que somos hijos de Dios y tenemos la verdad en sus piernas, es otra cosa. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener una sola máscara y que en la medida de lo posible vayamos eliminando todas las posibles máscaras que tengamos. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Nos vamos a poner de pie. Gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie. Gloria al Señor.